Ya es oficial que uno de los 40 clubes que empezaron la primera temporada en la historia de la primera RFEF no la va a terminar. Hace unas horas, Manuel Franganillo, el presidente de la Extremadura Unión Deportiva, ha anunciado oficialmente la liquidación del club por una deuda cercana a los 3 millones de euros. El Extremadura Unión Deportiva, que hace 2 temporadas estaba jugando en segunda división, que estuvo 2 temporadas consecutivas en segunda división después de muchos años sin fútbol profesional en Extremadura, anuncia su liquidación habiendo sido fundado en el año 2007. Solo un milagro ahora mismo, una inyección de capital que no se espera y que parece milagrosa, podría salvar de la disolución a un club que ya empezó con el pie torcido. Desde el inicio de la temporada, cuando a todos los clubes de la primera RFEF, a los 40, se les exigió un aval para poder competir, un aval económico evidentemente, para poder competir en esta categoría, el Extremadura fue el último en presentarlo, y no fue hasta que un juzgado de Badajoz le permitió inscribirse sin ese aval mediante el concurso voluntario de acreedores, en el cual pues, le permitieron acceder al aval solo pagando una pequeña cantidad. Es decir, ya empezó mal, ya empezó con el pie torcido, ya empezó con unas condiciones que de base no eran las mismas que tenían el resto de 40 clubes de la primera RFEF. Crónica de una muerte anunciada, al final tampoco os voy a mentir, se sabe desde hace varios meses, desde hace varias jornadas, el equipo ha llevado una caída en picado tremenda, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional como a nivel económico, y solamente la afición, la sufrida afición de Extremadura, que ya vio como en el pasado su querido Extremadura, su antiguo Extremadura, el que había jugado en primera división, el que había jugado muchas temporadas en segunda división, tuvo que desaparecer solo 3 años después de que se hubiera fundado esta Extremadura Unión Deportiva, tienen que volver a ver una vez más como en Almendralejo, el que en su momento fue el pueblo más pequeño en la historia de primera división, se vuelve a acabar el fútbol. ¿Y esto por qué ha sido? Bueno, pues por varios motivos que os voy a explicar, pero no sin antes recordaros que tenemos un podcast todos los martes en Twitch, que estamos en Spotify, que estamos en iVoox, que tenemos un canal secundario aquí abajo en la cajita de descripción, que os podéis hacer miembros para estar con nosotros, ver vídeos exclusivos, ver el grupo del Telegram, que volvemos a viajar pronto, que todavía ha sido un impasse, que estamos a tope, con un fichaje nuevo que vais a presentar, que vais a ver cómo presentamos en las próximas horas, y que todo sigue como hasta ahora, haciendo vídeos absolutamente de todos los temas. Bueno, pues el Extremadura Unión Deportiva, como os digo, comenzó a competir con estos problemas, pero con una plantilla que la temporada anterior casi les había llevado hasta el playoff de ascenso a segunda división. Es decir, una plantilla con garantías, nombres que hoy en día están en otros equipos fuertes de la categoría y que son referencia en la actual primera RFEF. Bueno, pues con esa plantilla el Extremadura no arrancó del todo bien, pero deportivamente digamos que seguía un rumbo para, por lo menos, salvarse en esa primera RFEF. Hasta que llegan, no es que lleguen los impagos, sino hasta que los impagos se agravan. Futbolistas, tanto de la temporada anterior como de esta, acumulan meses y meses sin cobrar, la gran mayoría de los futbolistas son de fuera, la gran mayoría de los futbolistas no pueden hacer frente a los gastos que tienen, gastos como la casa, como el agua, como la comida, como la luz, como el gas, gastos prioritarios, y el club no asume esos gastos. El club, una vez más, y esto, bueno, pues es la de siempre, promesas incumplidas, mentiras y ya vendrá el dinero porque tengo una empresa que a lo mejor me inyecta, mentira, no sucedió, y los jugadores hartos empezaron a protestar de forma visible. Por ejemplo, quedándose totalmente parados al inicio de un partido, quedándose, creo que fue un minuto y medio quedándose parados, mostrando pancartas, siendo activos en redes sociales, contando su situación, hasta el momento insostenible en el que por primera vez deciden, en un partido que tenían que viajar a Riazor para jugar contra el Deportivo de La Coruña, ir a la huelga. Evidentemente, amparada por la AFE, amparada por el sindicato de los futbolistas, el Extremadura se acoge a su legítimo derecho de huelga y no se presenta en ese partido contra el Deportivo de La Coruña. Entonces pesa sobre ellos la gran amenaza. Sabéis, y si no lo sabéis os lo explico yo, que si vas a la huelga 2 veces, si no te presentas 2 veces a un partido de la Real Federación Española de Fútbol, quedas totalmente excluido de la competición y bajas 2 categorías. Una por el descenso deportivo, porque teóricamente quedas último al no poder competir, y otra por el descenso administrativo. Es decir, pasarían de primera RFEF a tercera RFEF, que es donde compite su filial. Importante esto de lo del filial, porque a raíz de esa primera huelga, a raíz de esa, completa crisis de los jugadores, llega el mercado de invierno y el Extremadura firma la baja a todos esos jugadores que de forma voluntaria se quieran marchar, vista que la situación es prácticamente insalvable, insostenible y no van a cobrar. Entonces el Extremadura decide hacer ficha profesional, porque sabéis que tiene que haber un mínimo de fichas profesionales, 8 en este caso, para poder jugar un partido de primera RFEF, a los chavales del filial, que son los que a partir de invierno
cogen las riendas del club, no siendo todos ellos de la casa, es decir, siendo también jugadores de fuera que no cobraban y tenían que pagar su vivienda y toda su vida, asumen el control deportivo del club, digamos, son ellos quienes juegan, y a pesar de que evidentemente el nivel era notable en diferencia al resto de clubes de la primera RFEF, llegan a lograr victorias milagrosas a base de huevos y a base de el empuje que te da pues esa juventud y el saber que estás en una situación crítica, y que honra absolutamente a todos esos chavales del Extremadura B que también se plantaron. Este fin de semana, en su partido contra el Racing de Ferrol, nuevamente en Galicia, dijeron que no iban, y que evidentemente la federación solo puede excluir al club de esta competición de primera RFEF y llevar al Extremadura Unión Deportiva a una crónica, como os he dicho, de una desaparición anunciada, que ha sido anunciada esta misma mañana por su presidente, y todavía a la espera de saber qué pasará con el futuro del fútbol en Almendralejo. Se especula con la creación de otros clubes, veremos si se pueden llamar o no Extremadura, veremos a quién apoya la masa social de Almendralejo, si sucede como en otras ciudades donde se han dividido los dos clubes o las dos aficiones, no lo sé, pero en todo caso muchísimo ánimo a la gente de Extremadura, muchísimo ánimo a la gente de Almendralejo, porque esto es duro y evidentemente no lo queremos para ningún club, y sobre todo no queremos que pase en la primera RFEF, porque era una categoría llamada a que esto no sucediera. Era una categoría llamada a la mejora económica, a la sostenibilidad, a una fiscalización clara de las dirigencias económicas de los clubes para que no desaparecieran, para que no se endeudaran, para que no fueran insostenibles. Y, ojo, esto no tiene ninguna culpa la primera RFEF. Esto venía de muy atrás, de deudas exacerbadas en las temporadas de segunda división, de una insostenibilidad manifiesta. No tiene nada que ver, que bueno, sí, justo en esta temporada ha sido primera RFEF cuando se ha suspendido y se ha disuelto el club, pero no es una causa de la categoría. De hecho, creo firmemente, a pesar de esto, que es una categoría rentable, que a la larga, de aquí 5 o 10 años, se verá cómo esos clubes creo que sí que van a tener una mejoría. Espero por todas las partes que se les dé ese apoyo financiero a todos los clubes para que no tenga que suceder este tipo de casos, y a partir de aquí ver cómo avanza todo. Una pena, pero yo de verdad considero que el Extremadura Unión Deportiva no es una víctima de la primera RFEF, sino que es una víctima de una más gestión nefasta en el fútbol español. Gracias a todos por verlo, espero que sigáis los vídeos como hasta ahora, que podáis dar like y os suscribáis, que al final para nosotros es muy importante, y que sigáis ese podcast y todos los contenidos nuevos que traemos, tanto Alex como yo, como saluda. Hola. Como la persona nueva que está aquí detrás. Nos vemos pronto. Chao.